Buenas tardes. Bueno, como ustedes saben de que estamos estudiando el libro de la carta de Primera de Juan. Entonces, el hermano que empezó la semana pasada, él estudió desde el versículo 1 al versículo 4. Y entonces esa carta es referida a las personas que son cristianas ya, y es de acuerdo al sentido de que hay falsos profetas. Entonces él le explicó acerca también de que nosotros teníamos, de que los profetas, el Juan había hablado, había escuchado y había palpado a Jesucristo. Por eso le estaba haciendo el testimonio de él. Yo lo voy a empezar por el versículo 5, el primero de Juan. Pero antes de empezar, yo quisiera decirle a ustedes, le quisiera hacer una pregunta acerca de una aclaración que le quiero hacer acerca de la luz. Todos nosotros sabemos lo que es la luz. Y sin luz no podemos ver. Y sin luz no se puede hacer nada. Y Dios es luz. Ahora bien, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él en la luz, tenemos comunión. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bonito es eso. Qué bonito es saber de que nosotros estamos en la luz. Y de que en la luz no hay tiniebla. Y si ustedes en su casa, porque por ejemplo en la mía yo a veces que he tenido cucarachas, cuando ustedes están en su casa, que tienen la luz apagada, y ustedes prenden la luz, ustedes pueden ver como las cucarachas salen corriendo, porque la luz expulsa lo malo, saca para afuera lo que es malo. Y entonces nosotros estamos en la luz. ¿Por mediación de quién? Por mediación de Jesús. Nosotros pertenecemos a la luz. Y fíjate como dice aquí, si andamos en tiniebla mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que estamos en la luz y andamos en tiniebla, estamos mintiendo. Entonces no estamos mintiendo nosotros mismos, y estamos mintiendo a todas las personas que se encuentran alrededor de nosotros. Ahora les voy a hacer una pregunta aquí a ustedes. La palabra comunión. Comunión. ¿Cuál es la raíz de la palabra comunión? ¿Cuál es la raíz de la palabra comunión? Común, ¿no, verdad? Es común. Es que tengan todo lo mismo en común. Que hagan todas las mismas cosas, todas las cosas que hagan de acuerdo. Todos estén en un mismo sentido, en un mismo pensamiento, en el mismo modo como estaba Jesucristo con Dios. Ese mismo es la comunidad que nosotros tenemos que tener entre nosotros, que es la que puede llevar a glorificar a Dios, que es nuestro Padre, y es el que nos da la oportunidad para que nosotros estemos en la luz. Entonces, si nosotros estamos en la luz, nosotros tenemos que andar como anda Dios, que en Dios no hay pecado, ni hay tiniebla. Fíjate como dice aquí, y la sangre de Jesucristo,
su Hijo nos limpia del pecado, de todo pecado. Esta parte aquí que dice aquí, su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, no es para el perdón de los pecados, no es para el perdón de los pecados, ni es para la salvación, sino es que esa carta él se la está escribiendo a cristianos. Por eso le está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Por eso está diciendo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. ¿Qué quiere decir? Que esta carta él se lo está mandando a cristianos. Entonces hay cristianos de que cometen pecado, porque todos nosotros los cristianos cometemos pecado. Y más adelante le voy a demostrar de que él, aquí que está diciendo, de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es acerca de la limpieza, de que cuando nosotros cometemos un pecado, no de la limpieza de que cuando usted quiera ser salvo. Porque tenemos que leer la Biblia en contexto. Y tenemos saber lo que quiere decir en el contexto de lo que se está hablando delante y lo que se está hablando después. Ahora fíjate como dice aquí en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al hacer a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, aquí comunión quiere decir aquí compañerismo en la Biblia. Sí, comunión es que tener todo, tenemos el mismo acuerdo. Como por ejemplo, a veces que nosotros hacemos comunión aquí, que hacemos comida y todo eso. Esos son comuniones. Y eso es muy bueno entre nosotros los cristianos. Porque la comunión es como nosotros podemos llevar a comprendernos y a entendernos y a saber lo que nosotros pensamos. Y muchas veces en las comuniones que nosotros hacemos, prácticamente es lo que nos ponemos es a hablar de otras cosas y no nos ponemos a hablar de Dios. Es lo que yo tengo con mis hijos. Yo siempre tengo compañerismo con mis hijos. Siempre son mis hermanos en Cristo también. Sí. Y una de las cosas de que, miren, que yo le voy a decir una cosa, ¿no? Cuando nosotros no tengamos comunión con Dios o con Jesucristo, con Dios, la relación de nosotros se pierde. Se pierde y se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque no tenemos comunidad con Él. La salvación nunca la vamos a perder, pero la relación con Dios sí la vamos a perder cuando no estemos en comunidad con Él. Entonces nosotros podemos saber y demostrar de que nosotros estamos en comunidad es la misma comunidad que nosotros tengamos entre nosotros mismos, y a la vez que tengamos comunidad entre nosotros mismos, la vamos a tener con Dios. Vámonos para el capítulo 2, versículo 1. Fíjate cómo dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es
la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Fíjate cómo dice: hijos míos, que si peca, vas a tener un abogado. Cuando estaban haciendo oración, que el hermano Rafael estaba haciendo oración, él estaba haciendo oración por personas de que tenían problemas de ir a juicio, ¿no? Y quiero decirle que, porque yo he estado preso, yo he tenido problemas con la justicia, ¿te me entiende? Y cuando usted se presenta delante de un juez sin ningún abogado, usted está en tremendo problema, porque todos nosotros necesitamos un abogado para que nos pueda defender. ¿Y quién es el abogado de nosotros los cristianos? Es Jesús, Cristo Jesús, que nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Y Él nos limpia de todos los pecados que nosotros podamos hacer, todos los pecados que nosotros podamos tener siendo cristianos, porque la salvación no se pierde. La relación con Dios sí se puede perder, pero la salvación que nosotros tenemos es eterna. Es eterna. Y como lo dice aquí, de que cuando uno comete cualquier tipo de pecado que uno cometa, lo mejor que uno puede hacer es confesar ese pecado, y Dios nos va a perdonar por ese pecado. Porque miren, a mí me gusta mucho leer el Viejo Testamento, y podemos ver en los libros de los reyes, no me recuerdo bien cómo se llama el rey ese, pero a lo mejor ahorita me recuerdo. Ese rey altares, puso altares ahí en el templo de Dios. Sacrificó a uno de sus hijos. Mataba a todas las personas. Y hacía, déjame ver si me recuerdo bien dónde está eso. Hacía lo que le daba la gana. Y Dios, él le confesó los pecados que él había cometido a Dios, y Dios lo perdonó. Y ninguno de nosotros vamos a hacer o hemos hecho la mitad de los pecados que ese hombre hizo. Déjame ver si me puedo encontrar porque sin En Santiago 1:15 dice que no ese, ok. el que peca, dice, entonces la concupiscencia después ha concebido el pecado, y el pecado da muerte. El que peca deliberadamente, si yo sé que usted se va a caer y le meto el pie para que se caiga, pues ahí peco yo. Eso es pecando queriendo. No, no querer. Porque si dice que se va a caer y le meto el pie que se caiga. Ok, ya. Es pecado.
Miren, está en el libro de Crónicos, diciéndolo en inglés. Crónicos, segunda de Crónicos, versículo 33. Fíjate cómo dice, Manasas tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares a los Baales, hizo árboles rituales de acera, se postró ante todo el ejército de los cielos y les rindió culto. También edificó altares en la casa de Jehová. También edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Y edificó altares a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa de Jehová. Hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia y la adivinación, la hechicería, y evocó a los muertos y practicó el espiritismo. Abundó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando la ira. Entonces fíjate como dice aquí en el versículo 9. Manasas hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se desviaran e hicieron lo malo que las naciones que Jehová había destruido ante los hijos de Israel. Jehová habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Por ello Jehová trajo entre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes aprisionaron con ganchos a Manasés y lo llevaron a Babilonia, atado con cadena de bronce. Sin embargo, cuando fue puesto en angustia, imploró el favor de Jehová, su Dios, se humilló mucho delante de Dios, de su padre. Él oró a Dios, quien aceptó su oración y escuchó su súplica, y lo hizo volver a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasas reconoció que Jehová era Dios. Eso para que ustedes vean cómo es Dios. Ese hombre era el rey. Dios lo puso ahí para que gobernara a su pueblo. ¿Y qué él hizo? Puso a otras personas, adoraba a otros dioses. ¿Pero qué? Se arrepintió y habló con Dios. ¿Y Dios qué le hizo? Dios lo perdonó. Porque Dios es tan misericordioso de que Él perdona a todas las personas. Y todos esos pecados que ese hombre hizo, ninguno de nosotros hemos hecho ni la mitad. Ese hombre sacrificaba a sus hijos lo quemaba. Ninguno de nosotros hemos quemado a ningún hijo de nosotros, y Dios lo perdonó. Entonces Dios puede perdonar. Si Dios perdonó a esa persona que hizo todas esas cosas malas, Dios puede también a nosotros perdonar en todas las cosas malas que nosotros hagamos. Y nosotros no vamos a hacer ni la mitad de las cosas de que hizo Manasas. ¿Por qué? Porque Manasas quemó a sus hijos. Manasas traía monos y traía diferentes dioses a la casa de Dios. Ninguno de nosotros aquí traemos ninguna cosa malas que nosotros sabemos de que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros al contrario,
nosotros aquí tratamos la manera de llevar a cabo lo que la palabra dice. Y una de las cosas de que Juan dice en su carta a las personas es de que él tuvo relación con Dios, con Jesucristo, tuvo relación con Jesucristo, de que Jesucristo andaba con él y de que él lo miró y de que él lo palpó y de que él habló con él directamente. No fue de que nadie se lo dijo ni nada, sino fue de que él tuvo una relación con él directamente. Y eso es lo que quiere dar a entender a las personas que no conocieron a Jesucristo. Porque también nosotros actualmente conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que Dios nos quiere decir por mediación de la Biblia. Sabemos bien lo que Dios nos quiere decir, pero hacemos lo que nosotros queramos hacer. Nosotros no hacemos lo que la palabra dice que nosotros debemos hacer. Y era como estaba hablando el hermano Cruz esta mañana, de que nosotros debemos de tratar la manera de estudiar la Biblia y de leer la Biblia para saber qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Porque si nosotros no leemos la Biblia, nosotros no vamos a saber qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. La Biblia, de la única forma de que Dios nos habla a nosotros hoy en día es por mediación de la Biblia. Sí, yo puedo venir aquí y puedo hablarle a usted acerca de la Biblia. ¿Usted me entiende? Pero usted debe saber si lo que yo le estoy diciendo viene de la Biblia. Porque posiblemente, a lo mejor yo le puedo estar diciendo a usted cualquier cosa, pero no se concuerda con lo que dice la Biblia. Y si lo que yo le estoy diciendo no se concuerda con lo que dice la Biblia, ¿a quién le deben hacer caso a ustedes? ¿A mí o a la Biblia? A la Biblia. Y dejarme a mí como un maestro loco. ¿Me entiende? Porque la Biblia es la que tiene la última palabra. Y Dios es el que nos enseña a nosotros a cómo podemos vivir. Y, por ejemplo, todos nosotros tenemos carro. Todos nosotros tenemos carro, todos nosotros sabemos las leyes de tránsito. Y si no cumplimos las leyes de tránsito, vamos a tener choque. Vamos a chocar, vamos a doblar para la izquierda. Aquí dice que no dobla para la izquierda y dobla para la izquierda y vas a chocar. Entonces, ¿por qué si nosotros le hacemos caso, tú me entiendes, a las leyes de tránsito, por qué nosotros no le vamos a hacer caso a lo que lo dice la palabra de Dios? Y si no le hacemos caso a lo que nos dice la palabra de Dios, nos vamos a morir. Y muchas personas están muertos en vida. ¿No sabe por qué están muertos en vida? Porque no tienen a Dios. Cuando uno tiene a Dios, uno está vivo. Uno está vivo. Y debemos tener paciencia y debemos tener entendimiento en todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque yo mismo, yo escuché muchas veces la palabra, de muchas formas y de muchas maneras, pero no la quería entender. ¿Por qué no la quería entender? Porque quería saber más que Dios. Quería saber más que las personas que estaban tratando la manera de ayudarme para que yo conociera a Dios. Y costó trabajo, me costó mucho trabajo, ¿tú me entiendes? Para yo poder
conocer acerca de Dios y para que yo pudiera ser salvo. Porque la historia mía es un poquito confusa, pero es interesante para mí y para Dios. ¿Por qué es interesante para mí? Porque yo ahora estoy con Dios, y es interesante para Dios porque Dios sabe de que yo estoy con Él. Y cuando nosotros estamos con Dios, todas las cosas van a salir bien. Y cuando usted hace las cosas de que Dios quiere de que usted haga, las cosas le van a salir bien. Si usted no hace las cosas de que Dios no quiere que usted haga, todas las cosas le van a salir mal. Porque eso lo podemos ver a través de la historia y a través de todas las cosas que han hecho las personas antepasadas en la Biblia, que desobedecían a Dios. ¿Y qué sucedía cuando desobedecían a Dios? Les sucedía esto, les sucedía esto otro. Y cuando entonces empezaban a hacerle caso a Dios, Dios los empezaba a bendecir. Y entonces los problemas se le iban quitando poco a poco. Entonces hoy en día nosotros debemos tener una unión completa acerca de lo que quiere Dios que nosotros hagamos por Él. No lo que Dios quiera, no es lo que yo quiera hacer para mí. Porque es como el hermano Pablo dice, de que Él no vive para Él, sino que Él vive para Dios. Amén. Todos nosotros debemos vivir para Dios, todos nosotros debemos vivir para Dios. Amén. Porque Dios nos está dando a nosotros vida. Y si no fuera por Dios, nosotros no tenemos nada. Porque Dios nos dio vida y nos va a seguir dando vida si nosotros seguimos de acuerdo a su palabra. Si nosotros seguimos de acuerdo a su palabra, Dios nos va a dar todo lo que le pedimos. Una de las cositas también que le quiero decir también es acerca de que muchas personas dicen, no, yo no comprendo la Biblia. Yo no comprendo la Biblia. Y son cristianos. Pero ¿por qué tú no comprendes la Biblia? Mire, la Biblia es una cosa de que está escrita espiritualmente. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, a leer la Biblia, tenemos que venir con la mente espiritualmente. Porque si venimos con la mente carnal, no la vamos a entender. Porque la Biblia está escrita espiritualmente. ¿Entonces entiendes? Entonces si vamos con la mente carnal, vamos a chocar. Porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacer y no queremos hacer las cosas como Dios quiere que nosotros hagamos. Y si verdaderamente todo el mundo hiciera las cosas como Dios quiere de que se hiciera, una sola iglesia y todo el mundo, no hay guerra, nada, porque todo el mundo se guía por lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, siempre va a haber choque. Por eso es que Dios mandó a Jesucristo, mandó a Jesús para que vieran, para que todos nosotros y todas las personas en ese tiempo que estaban viviendo en ese tiempo, pudieran ver que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, porque Jesucristo era Dios. Jesucristo lo sabía todo. Y Jesucristo, cuando estuvo caminando por la tierra, enseñándole a los discípulos, Él nunca hizo ningún milagro para sí mismo, para Él. Todos los milagros que Él hizo era para que se dieran de cuenta todas las personas de que Él venía. ¿Por quién? Por su papá, por Dios. Y Jesucristo tenía la potestad para hacer cualquier cosa. Jesucristo cuando estaba en la cruz, Él se podía haber ido, pero no, Él vino a hacer la voluntad de su papá. Él vino a hacer, enseñarnos a nosotros cómo se puede vivir. Y si nosotros escuchamos lo que dice la Biblia, lo que nos quiere decir Dios a través de la Biblia,
Y si nosotros ponemos por ejemplo todas las cosas que que Jesucristo hizo, si nosotros lo tomamos como un ejemplo, óigame, todo va a salir de lo mejor y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y una de las cosas también de que Jesucristo, por ser Jesucristo y que hacía los milagros, Él nunca se hizo más grande que Dios, ni nunca se comparó con Dios. Entonces nosotros, ese es uno de los problemas que tenemos todos nosotros, que todos nosotros nos gusta exaltarnos, a todos nosotros nos gusta ser más grande que todo el mundo. Y cuando todos nosotros nos demos de cuenta de que el más grande que existe es Dios, y cuando todos nos ponemos en el mismo lugar y nos queramos unos a los otros como Dios quiere que nosotros nos queramos, no va a haber ningún tipo de problema, ni va a haber ningún tipo de discusión, ni va a haber ningún tipo de situación. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu, que es como mismo le estaba diciendo, ¿te me entiendes? De que si nosotros estamos en la luz, ¿cómo vamos a andar en tinieblas? En tinieblas para acá y en oscuridad para acá. Una cosita también que quiero decirle, mira, yo tengo Facebook, ¿te me entiendes? Yo en Facebook, desde que estoy ahí, las cosas que pongo es acerca de Dios. Yo no pongo nada de nada. Los amigos que yo tengo ahí son hermanos míos de esta iglesia y de otra iglesia que estaban anteriormente. Los amigos míos que yo tenía antiguamente que vendían drogas y hacían cosas malas, yo ni los veo, ni los sé, no los conozco. ¿Tú me entiendes? Entonces las únicas personas con las cuales yo tengo relación son con las personas que están en la iglesia. Y de esa manera, aunque ustedes no lo crean o no, de esa manera estoy glorificando a Dios. ¿Te me entiende? Y hay muchas personas de que no les gusta y son hermanos que le pongan fotografías de la iglesia, que están en la iglesia. No les gusta que le pongan fotografías de que están haciendo actividades con la iglesia, pero sin embargo lo he visto con fotografías de que están en los bares y de que están en casa de sus amigos tomando. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué clase de comunidad es esa? Entonces son cosas, pero para eso está Dios. Y Dios sabe bien lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy queriendo hacer. Yo soy una persona de que no tengo un grado cultural bastante grande. Una cosa que le quiero decir, a mí nunca me ha gustado leer, Y usted no sabe lo que me gusta leer, la Biblia. Y la Biblia es la que me está enseñando a mí a leer. Y la mayoría de las cosas que yo pongo en Facebook, la pongo porque tengo bastantes libros, y entonces les hago copias y los pongo en las devocionales, los pongo ahí. No es mi palabra, pero son las cosas que yo estoy estudiando y de que yo sé de que pueden enseñar a otras personas. ¿Te me entiendes? Y tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz. Y si usted es amigo mío en Facebook y usted me pone un like, un amigo de usted va a ver lo que usted me puso y va a ver lo que yo hice, y entonces a lo mejor ese amigo puede tener relación con Dios por mediación de eso. Y todos nosotros tenemos que tratar la manera de evangelizar de una manera o de otra. Porque el internet se está utilizando para muchas cosas malas, pero también se puede utilizar para muchas cosas buenas. ¿Te me entiendes? Entonces yo creo de que yo estoy haciendo una cosa buena. Y entonces todas esas personas que son amigos míos, que no le gustan que yo le ponga cosas en su mural, que se me han quitado de amigos, está bien, yo sé que ellos siguen siendo cristianos igual que yo, pero ellos son cristianos a su manera. ¿Ya tú me entiendes?
y no están dejando de que las personas, los amigos de ellos, conozcan de que ellos son cristianos. Y no están dejando de que sus amigos entiendan la palabra de Dios. Y eso, la palabra de Dios es la cosa más bonita que nosotros podemos tener, brother. Es la cosa más bonita que nosotros podemos tener, porque Dios ha hecho muchas cosas por todos nosotros. Dios ha hecho muchas cosas por todos nosotros. Y nosotros debemos de llevarle el evangelio a las personas que lo conozcan y que no lo conozcan, o que lo sepan y que no. Mire, yo tenía un amiguito que no me acuerdo en la iglesia esa que iba yo antes. Ese hombre cada vez que hablaba conmigo me hablaba siempre de Dios. Y cada vez que me hablaba de Dios. Y yo estaba cansado ya de ese hombre y me estuviera hablando a mí de Dios ya. Yo cansado porque y ahora tú no sabes una cosa, que yo quisiera tener el teléfono de ese hombre para conversar con él. Para que me hable de Dios todo el tiempo. Y ese hombre, si cada vez que yo le iba a hablar, me hablaba de Dios. Y de Dios. Y yo, no quiero más. Pero mira, ese hombre sabía bien lo que estaba haciendo, porque de cierta manera yo no lo quería escuchar, y había algunas veces que no lo escuchaba, y ahora yo quisiera encontrarlo. ¿Para qué? Para tener el mismo gozo que él tenía. ¿Tú me entiendes? Porque ese gozo lo tengo yo ahora, y quisiera que alguien lo tuviera conmigo también. Entonces nosotros debemos tratar la manera de ayudarnos unos a los otros a cómo conocer a Dios y saber lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si hay alguna persona de que quiere tener un buen gozo con Dios, o quiere saber las cosas buenas que Dios tiene y que ha creado para ellos, y quiere ser salvado y quiere conocer a Dios, puede venir ahora y decir de que quiere ser salvado. Y todo esto ha sido todo por hoy.